Entrada a espacios confinados en ingeniería. La entrada a espacios confinados es un procedimiento crucial en la ingeniería que presenta riesgos significativos. Estos espacios, definidos como áreas con acceso limitado y ventilación inadecuada, pueden contener atmósferas peligrosas como gases tóxicos, oxígeno reducido o materiales inflamables. Para garantizar la seguridad de los trabajadores, se deben seguir protocolos estrictos antes, durante y después de la entrada. Antes de la entrada, evaluación de riesgos. Se debe realizar un análisis exhaustivo del espacio confinado para identificar peligros potenciales. Esto incluye la identificación de gases, vapores, polvos, líquidos o cualquier otro material que pueda representar un riesgo. Permisos y autorizaciones. Se requieren permisos específicos para trabajar en espacios confinados. Estos permisos deben ser otorgados por un supervisor calificado que haya revisado los procedimientos de seguridad y las medidas de control, ventilación y purga. Si es necesario, se deben implementar medidas para ventilar o purgar el espacio confinado para eliminar cualquier atmósfera peligrosa. Monitoreo atmosférico. Se deben utilizar instrumentos de monitoreo para evaluar la calidad del aire dentro del espacio confinado antes de la entrada. Equipo de protección personal. Los trabajadores deben utilizar equipo de protección personal adecuado, como respiradores, trajes de protección y arneses de seguridad. Durante la entrada, monitoreo continuo. Se debe realizar un monitoreo continuo de la atmósfera dentro del espacio confinado para detectar cualquier cambio en la calidad del aire. Comunicación constante. Se debe mantener una comunicación constante entre los trabajadores dentro del espacio confinado y el equipo de apoyo externo. Procedimientos de emergencia. Se deben establecer procedimientos claros de emergencia en caso de que ocurra un incidente. Después de la entrada, limpieza y descontaminación. Se debe limpiar y descontaminar el espacio confinado después de la entrada para eliminar cualquier residuo peligroso. Inspección de equipo. Se debe inspeccionar todo el equipo utilizado durante la entrada para garantizar que esté en buenas condiciones de funcionamiento. Recomendaciones adicionales. Se debe designar un supervisor de seguridad para supervisar todas las operaciones de entrada a espacios confinados. Los trabajadores deben recibir una capacitación adecuada sobre los riesgos asociados con la entrada a espacios confinados y los procedimientos de seguridad. Se deben implementar medidas de prevención de caídas para evitar que los trabajadores se caigan de las aberturas del espacio confinado. La seguridad es la máxima prioridad en la entrada a espacios confinados. Al seguir estos protocolos y las mejores prácticas, se puede minimizar el riesgo de accidentes y garantizar la seguridad de los trabajadores. ¿Cuáles son algunos ejemplos de espacios confinados comunes en la industria? Aquí hay algunos ejemplos comunes de espacios confinados en la industria. Tanques de almacenamiento. Tanques utilizados para almacenar líquidos o gases, como tanques de gasolina, tanques de agua o tanques de productos químicos. Pozos y pozos de inspección. Pozos subterráneos utilizados para acceder a tuberías, cables o sistemas de alcantarillado. Silos y tolvas. Estructuras utilizadas para almacenar granos, minerales o otros materiales a granel. Fosas de mantenimiento. Áreas subterráneas o hundidas diseñadas para acceder a equipos o sistemas. Túneles y galerías. Pasajes subterráneos utilizados para transporte, servicios o acceso a áreas remotas. Calderas y hornos. Estructuras cerradas que contienen procesos de combustión o calor. Reactores y recipientes de proceso. Estructuras cerradas que contienen reacciones químicas o procesos industriales. Camiones cisterna y vagones de ferrocarril. Vehículos o vagones que transportan líquidos o gases a granel. Cámaras de aire acondicionado. Espacios cerrados que contienen sistemas de ventilación y aire acondicionado. Sistemas de ventilación y ductos. Conductos y sistemas de ventilación que pueden contener gases, vapores o polvo. Recuerda que cualquier espacio que tenga acceso limitado y ventilación inadecuada, y que pueda contener una atmósfera peligrosa, se considera un espacio confinado. Es importante evaluar cuidadosamente los riesgos asociados con cada espacio confinado antes de la entrada. ¿Hay alguna norma o regulación específica que se aplique a la entrada en espacios confinados en la industria? Sí, existen normas y regulaciones específicas que se aplican a la entrada en espacios confinados en la industria. Estas normas varían según el país y la región, pero generalmente abordan los riesgos asociados con la entrada a estos espacios y establecen requisitos para la seguridad de los trabajadores. En México, la NOM 033 STPS 2015, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados, es la norma oficial que regula la entrada a espacios confinados. Esta norma establece requisitos para la evaluación de riesgos, la autorización de trabajo, los procedimientos de seguridad,
el equipo de protección personal y el monitoreo atmosférico, entre otros aspectos. La Resolución 0491 de 2020 en Colombia también establece requisitos específicos para la entrada en espacios confinados, incluyendo la formación y certificación de los trabajadores, la evaluación de riesgos, el plan de trabajo y los procedimientos de rescate. Además de las normas específicas, existen otras regulaciones generales de seguridad y salud ocupacional que también se aplican a la entrada en espacios confinados. Por ejemplo, en México, la Ley Federal del Trabajo establece requisitos generales para la seguridad y salud de los trabajadores, incluyendo la obligación del empleador de proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Es importante destacar que las normas y regulaciones específicas para la entrada en espacios confinados pueden variar según el tipo de industria, el tamaño de la empresa y las condiciones específicas del espacio confinado. Por lo tanto, es fundamental que las empresas consulten las normas y regulaciones aplicables a su industria y ubicación geográfica para garantizar la seguridad de sus trabajadores. Además de las normas y regulaciones, existen otras organizaciones y entidades que brindan información y capacitación sobre seguridad en espacios confinados. Por ejemplo, la OSA, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, en Estados Unidos, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ofrecen recursos y directrices para la seguridad en espacios confinados. En resumen, la entrada en espacios confinados en la industria está regulada por normas y regulaciones específicas que buscan proteger la seguridad de los trabajadores. Es fundamental que las empresas consulten las normas aplicables a su industria y ubicación geográfica, y que implementen los procedimientos de seguridad necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores. ¿Puedes proporcionar ejemplos específicos de normas o regulaciones que se aplican a la entrada en espacios confinados en diferentes industrias, como la construcción, la manufactura o la energía? Normas y regulaciones para la entrada en espacios confinados en diferentes industrias. La entrada en espacios confinados es un procedimiento que requiere especial atención a la seguridad, y las normas y regulaciones varían según la industria y la región. Aquí te presento algunos ejemplos específicos. Construcción. Norma 1926 subparte AA, OSA. Estados Unidos. Esta norma se enfoca en la identificación y evaluación de peligros, la implementación de medidas de control y los procedimientos de rescate en espacios confinados dentro de la industria de la construcción. NOM 033 STPS 2015. México. Esta norma oficial mexicana establece requisitos para la evaluación de riesgos, la autorización de trabajo, los procedimientos de seguridad, el equipo de protección personal y el monitoreo atmosférico en espacios confinados, incluyendo la construcción. Manufactura. OSA. Estados Unidos. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSA, establece normas generales para la industria, incluyendo la protección de máquinas, el manejo de materiales peligrosos y los espacios confinados. NOM 033 STPS 2015. México. Esta norma también se aplica a la industria manufacturera, estableciendo requisitos para la seguridad en espacios confinados en fábricas, plantas químicas, instalaciones de procesamiento de alimentos, talleres metalúrgicos y refinería 6. Energía. OSA. Estados Unidos. Las normas de OSA se aplican a la industria energética, incluyendo la extracción de petróleo y gas, la generación de energía y la distribución de energía. Estas normas incluyen requisitos específicos para la seguridad en espacios confinados, como tanques de almacenamiento, pozos y tuberías. NOM 033 STPS 2015. México. Esta norma también se aplica a la industria energética, estableciendo requisitos para la seguridad en espacios confinados en plantas de energía, refinerías y sistemas de distribución de energía. Minería. NCH 3220, 2012. Chile. Esta norma regula el trabajo en espacios confinados en la industria minera, estableciendo requisitos para la evaluación de riesgos, los procedimientos de seguridad, el equipo de protección personal y el monitoreo atmosférico. Otras consideraciones. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, ofrece directrices para la seguridad en espacios confinados, que pueden servir como base para la elaboración de normas nacionales. Es importante recordar que las normas y regulaciones específicas para la entrada en espacios confinados pueden variar según el tipo de industria, el tamaño de la empresa y las condiciones específicas del espacio confinado. Recomendaciones. Las empresas deben consultar las normas y regulaciones aplicables a su industria y ubicación geográfica para garantizar la seguridad de sus trabajadores. Es fundamental que los trabajadores reciban capacitación adecuada sobre los riesgos asociados con la entrada en espacios confinados, los procedimientos de seguridad y el uso del equipo de protección personal. Se deben implementar medidas de control de riesgos, como la ventilación, la purga de gases, el monitoreo atmosférico y los procedimientos de rescate.
Se debe designar un supervisor de seguridad para supervisar todas las operaciones de entrada en espacios confinados. La seguridad es la máxima prioridad en la entrada en espacios confinados. Al seguir las normas y regulaciones aplicables, las empresas pueden minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de sus trabajadores. ¿Hay alguna norma específica que se aplique a los espacios confinados que contengan sustancias químicas peligrosas? Sí, existen normas específicas que se aplican a los espacios confinados que contienen sustancias químicas peligrosas. La NOM 033 STPS 2015 en México. Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados es una norma oficial que aborda específicamente los riesgos asociados con la presencia de sustancias químicas peligrosas en espacios confinados. Esta norma establece requisitos para evaluación de riesgos. Se debe realizar un análisis de riesgos exhaustivo que considere los peligros y factores de riesgo existentes por las actividades a desarrollar y los que se originen en las inmediaciones del espacio confinado por otras actividades. Esto incluye la identificación de las sustancias químicas peligrosas presentes, sus propiedades, los riesgos asociados a su exposición y las medidas de control necesarias. Clasificación del espacio confinado. La norma clasifica los espacios confinados en función de los riesgos presentes, incluyendo la presencia de sustancias químicas peligrosas. Monitoreo atmosférico. Se requiere el monitoreo de la atmósfera del espacio confinado para detectar la presencia de sustancias químicas peligrosas y garantizar que las concentraciones se encuentran por debajo de los límites de exposición permisibles. Equipo de protección personal. Se deben utilizar equipos de protección personal adecuados para proteger a los trabajadores de la exposición a sustancias químicas peligrosas, como respiradores, trajes de protección química y guantes. Procedimientos de seguridad. Se deben establecer procedimientos de seguridad específicos para la entrada en espacios confinados que contengan sustancias químicas peligrosas, incluyendo la ventilación, la purga de gases, los procedimientos de emergencia y el rescate. Además de la NOM 033 STPS 2015, otras normas y regulaciones pueden ser relevantes, como la NOM 005 STPS 1998 relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y la NOM 027 STPS 2008 actividades de soldadura y corte condiciones de seguridad e higiene 2. Es importante recordar que las normas y regulaciones específicas para la entrada en espacios confinados pueden variar según el tipo de industria, el tamaño de la empresa y las condiciones específicas del espacio confinado. Por lo tanto, es fundamental que las empresas consulten las normas y regulaciones aplicables a su industria y ubicación geográfica para garantizar la seguridad de sus trabajadores. Además de las normas, existen otras organizaciones que brindan información y capacitación sobre seguridad en espacios confinados, como la OSHA, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, en Estados Unidos, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La seguridad es la máxima prioridad en la entrada en espacios confinados que contienen sustancias químicas peligrosas. Al seguir las normas y regulaciones aplicables, las empresas pueden minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de sus trabajadores. ¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de exposición a sustancias químicas peligrosas en espacios confinados? La evaluación y gestión del riesgo de exposición a sustancias químicas peligrosas en espacios confinados es un proceso crucial para garantizar la seguridad de los trabajadores. Este proceso involucra una serie de pasos que se deben seguir cuidadosamente. 1. Identificación de peligros. Inventario de sustancias químicas. Se debe identificar todas las sustancias químicas presentes en el espacio confinado, incluyendo su nombre químico, propiedades físicas y químicas, y peligros potenciales. Evaluación de la peligrosidad. Se debe evaluar la peligrosidad de cada sustancia química, considerando su toxicidad, inflamabilidad, reactividad, corrosividad y otras propiedades peligrosas. Identificación de fuentes de exposición. Se debe identificar las posibles fuentes de exposición a las sustancias químicas, como fugas, derrames, vaporización, aerosoles y polvo. 2. Evaluación de riesgos. Probabilidad de exposición. Se debe estimar la probabilidad de que los trabajadores se expongan a las sustancias químicas peligrosas, considerando la frecuencia de las tareas, la duración de la exposición, la cantidad de sustancia química presente y las medidas de control existentes. Severidad del riesgo. Se debe evaluar la severidad del riesgo de exposición, considerando los efectos potenciales de las sustancias químicas sobre la salud, incluyendo la toxicidad aguda, la toxicidad crónica, la irritación, la sensibilización y el cáncer. Evaluación del riesgo. Se debe evaluar el riesgo general de exposición a las sustancias químicas peligrosas,
combinando la probabilidad de exposición y la severidad del riesgo. 3. Gestión de riesgos. Medidas de control. Se deben implementar medidas de control para minimizar el riesgo de exposición a las sustancias químicas peligrosas, incluyendo eliminación. Si es posible, se debe eliminar la sustancia química peligrosa del espacio confinado. Sustitución. Se puede sustituir la sustancia química peligrosa por una alternativa menos peligrosa. Controles de ingeniería. Se pueden implementar controles de ingeniería para reducir la exposición, como la ventilación, la encapsulación, la automatización y la distancia. Controles administrativos. Se pueden implementar controles administrativos para reducir la exposición, como la rotación de tareas, la reducción del tiempo de exposición y la capacitación de los trabajadores. Equipo de protección personal, EPP. Se debe proporcionar EPP adecuado para proteger a los trabajadores de la exposición a las sustancias químicas peligrosas, incluyendo respiradores, trajes de protección química, guantes y protección para los ojos. Monitoreo atmosférico. Se debe realizar un monitoreo atmosférico regular para verificar la efectividad de las medidas de control y garantizar que las concentraciones de sustancias químicas peligrosas se encuentran por debajo de los límites de exposición permisibles. Procedimientos de emergencia. Se deben establecer procedimientos de emergencia para responder a fugas, derrames o accidentes que involucren sustancias químicas peligrosas. 4. Documentación y comunicación. Registro de la evaluación de riesgos. Se debe registrar la evaluación de riesgos, incluyendo los peligros identificados, la evaluación del riesgo y las medidas de control implementadas. Comunicación a los trabajadores. Se debe comunicar la información sobre los riesgos de exposición a las sustancias químicas peligrosas a los trabajadores, incluyendo la capacitación sobre los peligros, las medidas de control y los procedimientos de emergencia. 5. Revisión y actualización. Revisión periódica. Se debe revisar periódicamente la evaluación de riesgos y las medidas de control implementadas para garantizar que siguen siendo efectivas. 2. Actualización. Se debe actualizar la evaluación de riesgos y las medidas de control si se producen cambios en el proceso, las sustancias químicas utilizadas, las condiciones de trabajo o la normativa aplicable. La evaluación y gestión del riesgo de exposición a sustancias químicas peligrosas en espacios confinados es un proceso continuo que requiere un compromiso constante con la seguridad. Al seguir estos pasos, las empresas pueden minimizar los riesgos para la salud de los trabajadores y crear un entorno de trabajo más seguro. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.